interesante, por favor, en el contexto empresarial. Entonces, comenzamos, por favor, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. No sé por qué se aplicó. Jóvenes, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, por regalarnos un poquito de tiempo para poder ver estos temas a mayor profundidad que muchas veces tal vez no pueden ser tomados en las aulas de clases o en este caso, bueno, en nuestras aulas virtuales. Agradezco mucho a la Academia por la invitación para realizar esta conferencia. Realmente lo he dicho en mis clases y ahora en este foro que tengo la oportunidad, lo digo, es de destacarse la labor que hace nuestra universidad por poner a su disposición de ustedes, chicos, material novedoso, de importancia, y también es muy grato ver cómo ustedes se interesan, participan y se dan el tiempo para estar en este tipo de reuniones. Entonces, antes de iniciar, quiero agradecer esta parte de la academia y a ustedes, nuestros alumnos, que es gracias a ustedes a quienes tenemos la oportunidad de hacer esto y por quien lo hacemos. Algunos ya me conocen, veo muchos de mis alumnos conectados. Saben, yo soy licenciada en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Corporativo y por azares del destino y de la misma profesión me llevó precisamente este tema del compliance a unir mi labor como abogado corporativista con el derecho penal y también esto me llevó al interés de hacer una maestría en temas forenses. Yo soy maestra en criminalística y precisamente como consecuencia de esta unión que se da de dos materias que los abogados corporativistas y penalistas jamás pensamos que fuera a darse esta fusión de materias, es por lo que hoy me doy a la tarea de platicarles un poco, de hacerlos conocedores de un tema de tanta trascendencia y del cual de una u otra forma en nuestro país todavía no queda como bien delimitado, todavía no hay una estructura clara y también ¿por qué no decirlo?, que los cursos que se imparten respecto a este tema son cursos de un acceso muy complicado, es un núcleo muy cerrado. Y realmente no hay una difusión. ¿Por qué? Porque es un tema novedoso, porque es un tema que todavía no estructuramos bien y porque es un tema en el que los corporativistas y los penalistas estamos como jalando la cuerda, diciendo, bueno, ¿quién es competente en esta materia? ¿Quién es el abogado que se considera especialista en esta materia? De ahí que precisamente haya elegido yo este tema con el único fin llevarles a ustedes una perspectiva mucho más amplia y más clara de lo que es el compliance. Y sobre todo, el cómo impacta el derecho empresarial y cómo es que surge en nuestro país, que esa es la parte más importante. Voy a iniciar compartiendo unas diapositivas. Por favor, díganme si las están viendo. Sí, profesora. Sí. Ok. Sí, profesora. Voy a dar mi conferencia y ya al final, una hora 20 más o menos, ya abriré el foro para poder responder sus dudas, inquietudes, que seguramente van a ser muchísimas, porque como les repito, es un tema que todavía como que no queda bien delimitado en nuestro país. Quiero empezar hablando un poco sobre lo que es el compliance. El compliance como tal, la palabra compliance significa cumplimiento. Muchas personas creen que la palabra compliance viene del inglés, ¿no? Y no necesariamente, viene más influenciado de una raíz italiana y es ocupado de manera así, tal cual lo estoy ocupando yo, es ocupado de esta manera en todos los países. Y la palabra de su origen significa cumplimiento. Pero ¿qué tipo de cumplimiento es al que se refiere? Bueno, se refiere a un cumplimiento normativo.
¿Y en qué va a consistir? En nuestro país va a consistir específicamente en el cúmulo de las disposiciones normativas que requiere una empresa para poder demostrar fehacientemente que está cumpliendo con lo que la ley le solicita. Uy, entonces estamos hablando, eso significa que entonces hablar de compliance es hablar de un mundo de cosas en lo que podemos incluir en el compliance, porque precisamente ahí es en donde inicia o donde radica la parte que entendemos en qué mundo del derecho entra el compliance. Y entonces, bajo esta perspectiva, tendríamos que ¿de dónde surge? ¿Por qué surge la necesidad de un documento en el que yo pueda comprobarle al Estado que estoy cumpliendo con todas las disposiciones normativas necesarias? ¿Para qué? Bueno, vámonos a irnos un poco más atrás. Como parte de todas las reformas que han surgido en nuestro país, entre ellas, yo creo que la más importante en nuestros tiempos, en este momento, es la reforma al sistema acusatorio, que aunque no es nueva, la reforma al sistema acusatorio lleva 20 años implementándose en nuestro país. Hablamos del nuevo sistema acusatorio por un tema de desconocimiento de la norma. En realidad, la reforma al sistema acusatorio tiene 20 años gestándose en nuestro país. Aproximadamente en el 2003 es cuando se ingresa al Congreso de la Unión la primer reforma intentando a nivel federal cambiar el sistema acusatorio. ¿Esto por qué? ¿Por qué un día se le prende el foco a nuestro país para poder cambiar el sistema acusatorio? Y que de ahí es de donde surge todo esto que nos lleva hoy a estar hablando del compliance. Surge como consecuencia de que la Organización de las Naciones Unidas envía un comunicado al Estado mexicano haciéndole notar que su sistema de justicia era violatorio de derechos humanos y de garantías tanto para la víctima como para el imputado. Es decir, que no estaba a la vanguardia con lo que en ese momento se gestaba a principios de este siglo del boom del reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, en ese momento se empieza a gestionar este primer modelo de reformas que modificaban el sistema inquisitivo como un sistema de justicia en nuestro país al sistema acusatorio. En ese momento, el presidente en turno, que era Vicente Fox, no tenía el auge que requería, es decir, el apoyo por parte del Congreso, y entonces esa reforma quedó ahí, ¿no? En la nada, nadie la peló, quién sabe qué pasó, no existe. Nadie le hizo caso porque realmente no tenía el empuje político que en ese momento el gobierno federal necesitaba. Pero hubo estados que se dieron cuenta de la necesidad que ellos tenían de implementar un nuevo sistema de justicia. Esto sobre todo en razón de que eran estados con un alto índice de delincuencia y con muchos problemas de delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión, delitos en los que al final, por ahí como por el 2004, los imputados, los sentenciados por estos delitos, encuentran una línea para poder evadir la justicia a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos estados fueron Chihuahua y Zacatecas. Zacatecas es la que se considera el primer estado en lanzar de manera local un código de procedimientos penales ya con las reformas del sistema acusatorio, adaptado al sistema acusatorio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se les considera a ellos cuando en realidad quien gestionó esto fue Chihuahua? ¿Qué es lo que hace Chihuahua? Dice, ¿saben qué? Tengo muchísimas sentencias por este tipo de delitos, pero todos mis sentenciados al correr de los años o al correr de unos meses están empezando a solicitar procedimientos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como consecuencia de eso están obteniendo libertades. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nuestro sistema era violatorio de derechos humanos.
era violatorio de derechos humanos porque venía de un sistema inquisitivo, porque su origen venía a través de la venganza divina y que evolucionó a través de muchos años para poder formalizarse en un tribunal supremo de justicia divina que fue la Santa Inquisición. Por eso se llamaba sistema inquisitivo. Entonces, al final, no, era totalmente violatorio de derechos humanos y de garantías. Esta es la línea que los delincuentes ocupan para empezar a evadir la justicia en México. Entonces, Chihuahua empieza a llegarse de un grupo de especialistas de todo el mundo, franceses, estadounidenses, italianos, de asesores, que le ayudaran a crear un código de procedimientos que no fuera violatorio de derechos humanos y que además se los permitía su constitución, la constitución federal y su constitución local, les permitía tener ellos en ese estado ese sistema, aunque nadie más lo tuviera. Pero cuentan por ahí, ese es como chisme de Radio Pasillo, que se filtró el proyecto de reforma que tenían. Ellos tenían aproximadamente unos 8 meses trabajando en el proyecto. Cuando iban a lanzar la iniciativa, se les adelanta Zacatecas con una iniciativa casi idéntica al código que ellos estaban planteando. Y no solamente la lanzan antes de ellos la iniciativa, sino que además la autorizan y pasa por el proceso legislativo súper rápido y ellos la publican y en 8 días ya estaba, digamos, entrando en vigor, ya estaba autorizada y estaba por entrar en vigor. Entonces, por esa razón, obviamente, un mes después es que Chihuahua lanza su código nacional, su código de procedimientos penales, su nuevo código de procedimientos penales, y pierde, ¿no? A pesar de que ellos son quienes empiezan a impulsar estas reformas, pierden como ese lugar en la historia de ser ellos los primeros en el Estado, en México, en lanzar un código de sistema acusatorio. Lo lanza Zacatecas y estos dos estados son los precedentes básicos para poder lanzar a todos los demás estados de la República sus propios códigos y entonces continúa el Estado de México, continúa Morelos, continúa Baja California, empiezan cada quien a lanzar. Esto al transcurrir los años empieza a crear muchos conflictos porque había estados donde tú llegabas y se gestaba un sistema acusatorio y otros estados donde se seguía gestando el sistema inquisitivo. Entonces esto empieza a crear un caos, empieza a existir muchísima más presión hacia el gobierno federal para que modifiquen el sistema y al transcurrir de los años, en el 2008 se logra gestionar en nuestro país el primer Código Nacional de Procedimientos Penales dentro a nivel federal. Gracias al es el gobierno de Felipe Calderón quien vuelve a impulsar esa iniciativa que había quedado olvidada y archivada, le vuelve a dar una pulida al sistema, lo ingresa y logra que se autorice y logra la entrada en vigor del sistema acusatorio en México. Hasta ahí vamos bien y entonces ustedes se preguntarán, bueno, Adriana, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho empresarial? ¿Qué es lo que empieza a pasar dentro de este cúmulo de cambios que se empiezan a gestionar en el sistema penal? Resulta que como consecuencia de todas estas modificaciones, de todas estas tendencias que se empiezan a dar en materia de los derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas, se empieza el derecho en México se empieza a crear una línea que ya existía y eso es algo que los penalistas les cuesta trabajo entender y que los corporativistas o la gente que se dedicaba al mundo empresarial lo entendió. Estas reformas traen, además del sistema acusatorio, un marco regulatorio en materia empresarial. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a decir, a ver, espérate, si lo que estamos buscando es el respeto, es la aprobación de los
los derechos fundamentales del imputado y de la víctima, ¿qué pasa cuando esos derechos fundamentales de la víctima se violan? ¿O qué pasa con esos preceptos legales que la ley delimita como delitos? ¿Qué pasa cuando quien comete el delito no es una persona física, sino es una persona moral? ¿Qué es lo que pasaba antes en nuestro país? Si una persona física era quien cometía un delito, no podía ser procesada. ¿Por qué? Porque era una persona que para esa parte cuadrada del derecho penal era imposible poder delimitar que una persona moral realizara una conducta que se tipificara delictiva. ¿Por qué? Porque al final estábamos acostumbrados al sistema en donde la conducta, es decir, la acción y la omisión que se realizaba de la norma jurídica, era la que constituían los elementos del delito. Es decir, ¿cómo era posible? ¿Cómo es posible imaginar que una persona jurídica, una persona que en la realidad no existe, que no tiene manos, que no tiene pies, que no tiene ojos, que no puede realizar un movimiento corporal, cometa un delito? Ese es el planteamiento que se empieza a gestar dentro del sistema acusatorio. Pero, ¿qué es en lo que ¿cuál es el motivo por el que los penalistas siguen sin aceptar esta nueva tendencia y por qué las nuevas corrientes de Roxin, las corrientes de todos estos funcionalistas, abogados funcionalistas, doctrinarios, doctrinarios de la nueva era del derecho penal, empiezan a delimitar estos delitos? Y es como surge también, o más bien llega a nuestro país tardíamente, la teoría alemana de Roxin, que te dice, a ver, espérate, el delito no requiere de todos los elementos positivos y negativos del delito, no requiere conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad, no. ¿Por qué? Porque solamente lo que se requiere para delimitar que una persona cometió un delito es delimitar la responsabilidad penal. Entonces, si nosotros entendemos el derecho penal solamente desde esta teoría que se le llama una teoría funcionalista, la entendemos solo como los elementos necesarios para poder delimitar la responsabilidad penal de las personas, entonces nos damos cuenta que no necesitamos todos esos elementos, solo necesitamos 3 de esos elementos. Necesitamos, ¿alguien recuerda cuáles son esos elementos de la teoría funcionalista? Yo sé que ustedes lo saben porque aquí tengo mucha gente que conozco. La teoría alemana nos habla única y exclusivamente de 3 elementos, de todos los elementos positivos y negativos del delito penal: la culpabilidad, la tipicidad y la imputabilidad. Es decir, si una persona realiza una conducta que la norma dice que está delimitada o que constituye un delito, puedes delimitar la responsabilidad penal. Y si esa persona es imputable, es decir, tiene la capacidad para ser juzgada y realizó una conducta dentro del marco de la culpabilidad, ya sea por dolo o por culpa, entonces podemos delimitar la responsabilidad. No necesitamos un movimiento corporal, no necesitamos que esa persona exista en la realidad o no. Y eso es lo que nos lleva a las reformas, que es lo que estamos viendo en la diapositiva, del Código Penal de la Ciudad de México, que incluyen el artículo 27 bis. Todas estas teorías de las que les estoy hablando son la que lleva al Estado mexicano a abrir los horizontes del derecho y a decir, caramba, sí es cierto, las personas morales también cometen delitos. ¿Por qué? Que tal vez es una persona física quien los ejecuta, sí, pero ¿quién se beneficia de ese delito? ¿Quién es quien se beneficia de la comisión de ese delito?
no se beneficia a la persona que lo realizó, se beneficia de manera directa la sociedad mercantil, la persona moral, que es quien crea todo el panorama para poder llevar a cabo ese delito. Entonces, con todas estas reformas, con la incursión del sistema acusatorio, con el estudio y el análisis y la incursión de las manos de los sistemas funcionalistas y de las nuevas teorías en materia penal del derecho en México, entonces un día tenemos y se da en nuestro código la adición del artículo 27 bis del Código Penal para la Ciudad de México, que nos delimita la responsabilidad penal de una persona moral o jurídica. Eso es lo que cambió la forma en la que los abogados corporativistas y penalistas veíamos el mundo y nos une en una rama del derecho única, que son delitos empresariales. Ya no, ahora el penalista se va a dedicar única y exclusivamente a defender o a juzgar a personas físicas, sino que ahora también tendrá que ver, tendrá que analizar y tendrá que tener entendimiento de todas aquellas conductas que realiza la persona moral y que pueden ser comisivas de delitos. Eso es algo que los abogados de muchos años, los grandes doctrinarios en materia penal, siguen sin aceptar. Creen que es un grave error el delimitar esta responsabilidad penal, porque de alguna forma no su formación, la formación del penalista es una formación de lo real, ¿no? El penalista siempre va a analizar, va a ver, va a vivir dentro del mundo de lo real. El muerto está ahí tirado y está muerto, ¿no? La lesión está ahí y está clara. El atropellado pues está ahí tirado en el pavimento porque pasó un carro y se lo llevó. Ellos ven y analizan lo que es real. No les interesa si Adriana tiene ganas de matar a uno de sus alumnos porque ya le colmó el plato. Eso es algo que a los penalistas no les interesaba, porque mientras no transgreda el mundo de lo real, entonces no importaba. Y esta reforma lo que trae es meter a este mundo que vivía siempre en lo real, en lo tangible, al mundo de los corporativistas que vivimos y que estamos inmersos todo el tiempo en el mundo de lo que no es tangible. Nosotros creamos el derecho, creamos personas, matamos personas jurídicamente hablando, creamos derecho, disposiciones a través de los contratos, creamos obligaciones entre los individuos, pero todo dentro del mundo de lo que no existe. Y entonces a ese mundo que no existe le damos la forma jurídica para traerlo a la realidad. Y este choque de ideas y de identidades es lo que ha llevado a que aún ni penalistas ni corporativistas entiendan que se requiere del trabajo conjunto de ambos para poder hacer evolucionar, crecer e implementar nuevas formas que nos lleven a que los delitos cometidos por las personas morales tomen fuerza en nuestro país, porque la realidad es que antes de que esta reforma existiera, las personas morales cometían delitos y existía un tipo de responsabilidad. ¿Esto en dónde? En el derecho ambiental. El derecho ambiental tenía, antes de la existencia de esta reforma, la comisión de delitos, la delimitación de la responsabilidad de las empresas en la comisión de delitos. Esto solamente le daba facultades a la Profepa, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Medio Ambiente, para poder sancionar a las empresas que dentro de su operación cometían delitos contra el ambiente y les delimitaba una responsabilidad administrativa. Hoy en día, esta reforma nos da la oportunidad no solamente de delimitar una reforma administrativa, sino también de delimitar la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque es un hecho que las personas morales cometen
delitos. Y bajo ese sentido y por la forma en la que está delimitado los códigos locales respecto a la responsabilidad penal, nos damos cuenta que en este sentido, la persona moral puede cometer cualquier delito de los que están en el catálogo de delitos de los códigos penales. Porque nos dice el artículo 27 bis, las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos, y en su caso, la tentativa de los delitos dolosos. Todos previstos en este código y en las leyes especiales del fuero común. Eso es algo que sí es novedoso, porque la gran mayoría de países que tienen aceptado dentro de su sistema de justicia penal la responsabilidad penal de las personas morales, tienen un catálogo de delitos, es decir, te dicen las personas morales podrán tener responsabilidad penal por tales delitos. Pero en México no lo hicimos así. En México dijimos, como no entendemos muy bien cómo puedes delimitar la responsabilidad penal de una persona moral, pues nosotros no nos hacemos bolas. Que lo delimite el juez. Que lo delimite el juez de enjuiciamiento y que delimite la procedibilidad el juez de control en el momento de la admisión de la denuncia que realiza el Ministerio Público. Y entonces nos dice, solamente lo que prevé es que será posible iniciar una denuncia en contra de una persona moral cuando sean cometidos en su nombre, por su cuenta o en su provecho exclusivo y exclusivo beneficio, por sus representantes, administradores de hecho o de derecho. O sea, que cualquiera, y volvemos a lo mismo, es tan amplio el código que nos damos cuenta que puede cometer cualquier delito, o sea, sean cometidos en su nombre o por cualquier persona que forme parte de su organización, ya sea que forme parte de su comité de administrativo y que esta administración sea nombrada a través de un acta constitutiva en la cual los dueños, es decir, los accionistas, le den ese cargo o sea, de hecho. Entonces todo lo que son gerentes, subgerentes, pues ellos en realidad son administradores de hecho, no de derecho. Entonces, si ellos lo cometen a nombre de la empresa y ella es la beneficiada, pues entonces podrá el Ministerio Público procesar a la persona moral. Nos dice, las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso anterior realizan un hecho que la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control. Y aquí es en donde surge el compliance. En el artículo 127 bis fracción B, dice que serán sometidas las personas morales a investigación siempre que el delito por el que se les acuse no puedan comprobar que tienen un debido control de la organización y que por las circunstancias en las que se realice el delito tuvieron un provecho de la conducta realizada por alguien que forma parte de la empresa. Ese debido control, esa palabra debido control, es la que hace surgir al compliance. ¿Cómo yo voy a comprobar como empresa que tengo un debido control de mi organización? Cuando esta empresa, organización, grupo, persona jurídica deba de realizar o deba de comprobar ese debido control, lo va a hacer a través de este documento que es el compliance. Eso significa que yo necesito tener un compliance para salvaguardar los derechos de mi empresa en caso de que ésta sea procesada penalmente y que obviamente como consecuencia de esto se le quiera delimitar una responsabilidad penal.
Ahora, ¿qué sanciones son las que podrá aplicar? Bueno, las sanciones de las fracciones previstas 1, 3, 5, 7, 6, 7 y 9 del artículo 32 del Código. Estas sanciones son sanciones pecuniarias, ¿no? Evidentemente no podemos encarcelar a una persona moral, pero sí hay algo que podemos hacerle. Dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles existen formas de disolución y liquidación de la sociedad mercantil. ¿Qué es esto? ¿Qué es, para los que no saben qué es disolución y liquidación de la sociedad mercantil? Es la forma jurídica a través de la cual legalmente matamos a una persona moral, así como el acta constitutiva, es decir, el momento en el que yo voy, le solicito a la Secretaría de Economía el uso de nombre o denominación social, que es como lo hacemos en el registro civil cuando vamos y registramos a un hijo, nada más que en el caso de las personas morales no pueden tener el mismo nombre, no puede haber homónimos dentro de las personas morales. Entonces, para eso existe una forma de control que es la autorización del nombre. La Secretaría de Economía te autoriza el uso del nombre. Una vez que tú ya tienes esto, puedes ir con tu notario a registrar a tu empresa, que es lo mismo que hacemos con nuestros hijos cuando nacen. Cuando nacen nuestros hijos, les elegimos un nombre, solo que aquí requerimos normalmente la autorización del papá, ¿no? Si somos como de buen carácter, le ponemos el nombre que a nosotros se nos pegue la gana sin pedirle el permiso de nadie. Vamos al registro civil y le decimos, queremos que se llame Nancy, queremos que se llame Juanita, queremos que se llame Adriana. Es exactamente lo mismo que hacemos con una persona moral. Para que una persona moral nazca a la vida, una vez que tenemos nuestra autorización, vamos con el notario, le decimos queremos constituir una sociedad, le decimos de qué tipo queremos la sociedad, queremos una sociedad de responsabilidad limitada, o sea, una SDRL, queremos una SA, una sociedad anónima, queremos una sociedad cooperativa, y vamos todos los que vamos a dar nacimiento a esta sociedad. El notario levanta los estatutos, nos dice se va a administrar de tal forma, tales son las acciones que van a tener, este es su consejo de administración, este es su consejo de vigilancia, nos dice cómo es que de manera general vamos a llevar a cabo la administración de nuestro bebé, que es la empresa. Cuando queremos matar a la empresa, porque las empresas, si nosotros no las matamos, van a seguir vivas de manera indefinida, ya no tienen antes, hace algunos años, las sociedades mercantiles vivían por 100 años. Actualmente no. Actualmente tú puedes hacer una sociedad indeterminada y entonces jamás moriría el mundo jurídico. La forma legal para matar a esa sociedad, una vez que ya le diste nacimiento, es la disolución y liquidación de la sociedad. La disuelves, la desapareces, la liquidas. Liquidar es en términos económicos. Pagas todas sus deudas, pagas todos sus compromisos y entonces ahora sí, después de eso se cancela el folio mercantil y ya no existe esa persona jurídica. Entonces, dentro de las sanciones que pueden aplicar a las personas morales es esa. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que una forma de disolver y liquidar a una sociedad es mediante resolución judicial. Y esto se puede tomar de manera supletoria de esta ley para los códigos penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de las sanciones que pudieran aplicarse a las sociedades, a las personas morales, es que mediante resolución judicial, es decir, que mediante la sentencia que emita los jueces de enjuiciamiento, podrá ser la disolución y liquidación de la sociedad, es decir, cometiste un delito, te voy a multar y además vas a tener que dar por terminado ese negocio. Entonces, si se dan cuenta en ese sentido, nuestro código está abierto a que cualquier persona moral, pueda cometer cualquier delito. Y normalmente cuando digo esto en algún foro, me preguntan hasta los delitos sexuales, porque podríamos entender que una persona moral pudiera cometer homicidio. Insisto, en materia ambiental lo hacen. Cuando y que se ha visto y se ha dado en nuestro país, cuando contaminan ríos y aguas, cuando tiran, obviamente, desechos tóxicos al drenaje o a un río, y este río va a dar a una comunidad que es
de donde se alimentan los pozos, y entonces envenenas y matas a muchas personas como consecuencia del envenenamiento, por no desechar de manera correcta sustancias tóxicas. Dices, bueno, pues sí puede cometer homicidio, ¿no? Pero entonces muchos, sobre todo, siempre se pregunta, ¿la persona moral puede cometer delitos sexuales? O sea, estás hablando que puede cometer cualquier delito. Entiendo que puede cometer delitos fiscales, entiendo que puede cometer fraude, que puede cometer robo, que puede cometer extorsión, porque además se da mucho dentro del mundo empresarial la extorsión de una empresa a otra para que firme un contrato o para que no lo firme. Puede cometer recursos de procedencia ilícita, esto sobre todo cuando las empresas concursan para licitaciones públicas, y desarrollan los proyectos a partir de la asignación de estas licitaciones de un acto de corrupción. Entonces, como la licitación se dio a través de un acto de corrupción, los recursos que obtengas de esa licitación vienen de procedencia ilícita. ¿Por qué? Pues porque vienen de un acto de corrupción. Entonces, como que ese tipo de cosas se entiende que, ok, sí, al final quien se beneficia es la empresa, no es la persona que va y hace la negociación y le paga al servidor público para que le asignen esa licitación. Pero cuando hablamos de delitos sexuales, dices, a ver, espérate, o sea, la empresa no puede violar, ¿no? La empresa no puede mirar de manera lasciva a su personal, ¿no? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que esta reforma es tan viable que exactamente eso, no se trata, y que precisamente las teorías funcionalistas son acertadas al evolucionar el derecho penal a este nivel de decir, lo que se trata dentro del mundo del derecho penal no es saber quién realizó la conducta, es delimitar la responsabilidad penal de quien realizó la conducta. Por ejemplo, pongámonos desde un ejemplo de personas físicas. Tú sabes, porque hasta allá va a llegar la responsabilidad penal, la responsabilidad va a seguir evolucionando en nuestro país y va a llegar a este tipo de ámbitos. Tú tienes un hijo que sabes que es drogadicto, que no tiene control de sus emociones, que, que sabes que se va de parranda con sus amigos, que sabes que conduce a altas horas de la noche en un estado de peligro para los demás, y vas y en vez de internarlo tal vez a una clínica o desheredarlo o dejarle de hablar, le regalas un carro. Este chico, hoy le regalas el carro, hoy que es viernes además, en la noche se va de farra, se droga, se alcoholiza y mata a 3 personas. La persona que le regaló el carro no tiene un grado de responsabilidad en el acontecimiento del hecho. Hacia allá es a donde quiere ir el mundo penal. No se trata de quién realizó la conducta, no se trata solamente de que él se subió, él manejó y él, sabiendo que no estaba en condiciones ideales, lo hizo, sino la persona que puso en sus manos todas las circunstancias para que eso se diera. Eso es lo que pasa con el derecho empresarial. Tú no tuviste, no hiciste nada para que dentro de tu organización no existiera el acoso laboral. Tú no hiciste nada, no creaste una política, no hiciste reprimendas, no tienes un buzón de quejas, no moviste tú como empresa un solo dedo para prevenir el acoso laboral. No moviste un solo dedo para prevenir el acoso sexual, no moviste un solo dedo para que este tipo de conductas no se realizaran dentro de tu empresa, y como consecuencia de un gran acoso que existe dentro de la organización y de que un grupo de personas trabajaron hasta altas horas de la noche dentro de tus instalaciones sin supervisión, sin un reglamento, sin una política de conducta, terminaron violando a una de las
secretarias, a uno de los abogados, a uno de los administrativos. Entonces, ahí es cuando el mundo penal dice, claro que sí tienen de manera directa responsabilidad quien llevó a cabo la conducta, que es la persona que violentó sexualmente a uno de sus compañeros de trabajo. Pero entonces viene otra pregunta. ¿Tú, sociedad mercantil, sociedad, persona moral, persona jurídica, qué hiciste para prevenir en esto? Si además el ilícito se llevó dentro de tus instalaciones. Como tú no hiciste nada para prevenirlo, entonces eres también responsable penalmente por el ilícito, porque tú les diste todos los medios para que se cometiera el delito y no hiciste nada para prevenirlo. Es decir, como lo dice el código, no hubo un debido control, no existió un debido control por parte de la persona moral para que este tipo de ilícitos no se llevaran a cabo. Por eso es por lo que el código nos da la amplitud a todos los delitos, diciendo que sea un juez, porque eso es lo que está al final detrás de ese artículo, lo que está es que sea un juez quien defina la responsabilidad penal, que sea un juez quien delimite si la empresa tiene un grado de participación o no dentro de la comisión de delitos. Y entonces el artículo 27 quintos nos menciona que serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de la persona moral o jurídica haber realizado con posterioridad a la comisión del delito las siguientes conductas. 1. Colaborar en la investigación, es decir, dar todos los medios posibles para que se investigue la comisión del delito. No ser un pie de tropiezo dentro del sistema de justicia. 2. Reparar el daño antes de la etapa del juicio oral. Es decir, ya sabes que cometiste un delito, aceptas tu responsabilidad y reparas el daño antes de que empiece la etapa del juicio oral. Para los que no han llevado todavía procesal penal, el derecho penal tiene 4 etapas, 3 o 4 etapas. Algunos doctrinarios hablan de 4, otros hablan de 3 etapas. Y es muy importante que lo veamos porque nos vamos a dar cuenta por qué la ley delimita que tiene que ser antes del juicio oral. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de investigación. Esta etapa de investigación se va a dividir en dos, en una etapa desformalizada y en una etapa formalizada. La etapa desformalizada es en la que el Ministerio Público se hace sabedor de la noticia criminal, se dice la noticia criminis, es decir, le llegan con el chisme de que alguien hizo algo malo. Entonces, el Ministerio Público tiene facultades investigativas, claro, para aquellos delitos que se persiguen de oficio, porque para los que se persiguen de querella necesita que alguien vaya con el chisme y además se lo dé por escrito, ¿no? Y le diga que quiere que investigue. Pero si son delitos de oficio, él puede investigar. Y la ley dice, el Código Nacional y nuestra Constitución dice que él puede realizar todas las diligencias que se le antojen, todas, siempre que no transgredan derechos humanos. No, las quité, corazón, las quité porque les voy a abrir el esquema de las etapas del proceso, porque quiero que entiendan por qué esas etapas, por qué solamente hasta ahí la ley no lo está permitiendo. ¿Por qué después de esto no se puede dar la reparación del daño? Entonces tenemos esta etapa en donde el Ministerio Público realiza sus investigaciones siempre y cuando no transgreda derechos humanos, es decir, siempre y cuando no haga actos de molestia, él puede investigar todo lo que le venga en gana. En el momento en el que él ya tiene una estructura clara de quién es el imputado, quién es a quien le va a fincar la responsabilidad penal, en ese momento el Ministerio Público va con el juez de control y le dice, juez de control, aquí está mi carpeta de investigación, aquí están todos los actos que he realizado para investigar, ya sé
¿quién es el probable responsable? Solicito que lo mandes llamar para que le hagas del conocimiento que lo estoy investigando. Lo mandan llamar, se presenta la persona o el representante legal, en este caso de la persona moral, y le dicen, te hago del conocimiento, el Ministerio Público ante un juez le dice, te hago del conocimiento que te estoy investigando por el delito de homicidio. En ese momento se apertura la etapa de investigación complementaria y ahí sí el Ministerio Público podrá llevar a cabo actos de molestia, evidentemente autorizados por un juez de control, es decir, podrá solicitar órdenes de cateo, podrá ingresar a las instalaciones, podrá solicitar entrevistas, ya podrá, la amplitud, es que no me lo permite, la amplitud en su actuación ya va a ser más grande en esta etapa complementaria. Creo que están viendo toda mi pantalla. Ahí está, ¿no? Las etapas penales del proceso acusatorio. Entonces, en esta investigación por complementaria va a poder realizar todas las actuaciones que quiera para reunir los elementos que vinculen al proceso al imputado. Durante toda esta etapa, las empresas podrán reparar el daño, podrán declararse de cierta forma culpables. No es técnicamente correcto decir que se declaran culpables, porque nadie puede declararse culpable si no es mediante una investigación judicial y hasta que la sentencia diga, porque el hecho de que actualmente tú vayas y digas, sí, yo maté a Juanito Pérez, eso no significa que en ese momento van a agarrar, te van a sentenciar y te van a encarcelar. No, hasta una persona que esté confesa, el Estado, dentro de los principios del sistema acusatorio, el Estado tendrá que investigar, ¿de acuerdo? Tendrá que investigar lo necesario y lo pertinente para verificar que tu declaración es cierta, es decir, que realmente tú lo mataste. No solamente, ya no se trata de, yo digo que lo maté y ya me van a sentenciar. No, el Estado tiene que comprobar tu culpabilidad. Entonces, no es que se declare culpable, más bien que acepta la responsabilidad penal que tiene en el hecho, admite la responsabilidad penal, paga la reparación del daño para dejar salvaguardados los derechos de la empresa, es decir, que ya no forme parte del proceso y que entonces ahora sí se delimite la responsabilidad a quien lo hizo de manera directa. Es decir, en este ejemplo que poníamos, de que comete homicidio una empresa como consecuencia del mal manejo de los desechos que genera su industria y que por lo tanto contamina un río y mata a X cantidad de personas. De alguna forma, ella admite su responsabilidad. ¿Por qué? Porque admite que sus procesos no fueron los ideales para llevar a cabo el manejo de estas sustancias. Obviamente también tendrá responsabilidad administrativa por parte de la autoridad ambiental. Esto es probable que dé como consecuencia la clausura de la industria, que dé como consecuencia todo lo que dentro del ámbito de competencia empresarial pudiera llegar a tener como consecuencia de la conducta realizada. Es decir, esto no tiene nada que ver, probablemente va a tener que enfrentar a todas estas autoridades, pero al final lo que hace es deslindarla de la materia penal. Es decir, ok, yo no tuve el debido cuidado, acepto mi responsabilidad, pago la indemnización y ahora sí, procesa a quien lo hizo de manera directa, ¿no? Procesa al que fue y tiró los desechos, ¿no? Que pudiera ser dentro de mi organigrama, la unidad, ¿no? de medidas de salubridad, por ejemplo. Ellos son quienes fueron responsables de manera directa. Yo tengo mi responsabilidad penal, pago por la reparación del daño que yo ocasioné y dejo salvaguardados los derechos de la empresa. Y te doy oportunidad a ti, Ministerio Público, a que tú sigas investigando y a que delimites quién más, además de la empresa, es responsable penalmente. Entonces, en esta etapa de investigación y en esta etapa intermedia es en donde podrá
realizar esa conducta a la empresa. Fuera de esto, ya llegando al juicio oral y obviamente a la ejecución de la sanción, ya no podrá hacerlo. Solamente en la etapa de investigación inicial, en la que también la empresa puede enterarse que la están investigando e ir y sin necesidad de que un juez se lo solicite, ir y hacerse conocedor ante el Ministerio Público del delito por el que se lo están investigando. Puede llegarle a investigación complementaria, darse la vinculación a proceso, es decir, que el Ministerio Público decida continuar con la investigación, llevar la investigación a juicio y obviamente declarar a la empresa como imputada. O sea, ahora sí, formalmente en este momento de la vinculación a proceso, la empresa fungirá como un imputado. Después de eso, en la etapa intermedia viene la formulación de la acusación, es decir, donde se delimita de manera clara el tipo penal por el que se le va a procesar y se presentan las pruebas. ¿De acuerdo? Se presentan las pruebas. Hasta este momento podrá reparar el daño una vez que la autoridad, que es un juez de control, el mismo que conoció desde aquí, desde el primer día, es el que conoce en estas dos etapas. Una vez que termine la presentación de las pruebas y el juez haga el dictado del documento, esa es la parte, como la parte mixta, ¿no? Del proceso, pero hace un documento por escrito en donde este documento se llama el auto de apertura a juicio oral. Una vez que ese documento se emita, ya no habrá forma de que la persona moral no vaya a juicio. Tendrá que enfrentar a los jueces de enjuiciamiento, ya no podrá reparar el daño, se llevará ahora sí como tal a cabo el juicio oral. Ay, permítanme un segundo. Ay. Discúlpenme, es que se desconectó. Entonces, estábamos aquí. Voy a volver a compartir mis diapositivas. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ya se ven mis diapositivas otra vez, ¿correcto? No, profesora, aún no aparece. Ok. Quizá uno. Ay, ¿qué le pasa? A ver, creo que solamente así me las comparte. Ya, creo que ya, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ok, entonces, se va a reparar el daño antes del juicio oral, establecer antes de la etapa del juicio oral igual medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el amparo de la persona moral o jurídica. O sea, que antes de la etapa del juicio oral presente las pruebas, que en este caso es un compliance, eficaces que delimiten la prevención y el descubrimiento de delitos a futuro. Y otra, las previstas en el Código y en la legislación de procedimientos penales aplicables para la Ciudad de México. O sea, no sabemos de qué otra forma puede librarse la empresa, pero si él lo descubre, pues siempre que esté conforme a derecho, lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ahora sí, una vez que dimos toda esta plática respecto al derecho penal, a cómo la empresa delinque, cómo puede ser procesada, volvamos al compliance. Ahora, entonces sí podemos decir que el compliance es ese manual, ese instrumento normativo en el cual yo le demuestro a la autoridad que cumplo con todas las disposiciones de la ley y que además
tengo todos los instrumentos necesarios para llevar el debido control de mi empresa. ¿Con qué objetivo? Con disminuir la pena o excluirme del delito. Eso es el compliance, chicos. El compliance es el medio probatorio a través del cual yo delimito, o más bien me salgo o demuestro que la empresa no es responsable penalmente porque llevó a cabo todos los procesos que su operación le permitían para tener un debido control, para cumplir con la norma y para prevenir el delito. Y entonces, aquí la situación es, por eso es por lo que los penalistas y los corporativistas no nos ponemos de acuerdo, y por eso es porque los corporativistas nos hemos empezado a meter más en el mundo del derecho penal y de cierta forma estamos empezando a ganar terreno en esta materia. ¿Por qué? Porque al final el abogado penalista no tiene la formación ideal para crear programas, para crear manuales, para crear procedimientos, para crear instrumentos, para saber qué es todo lo que una industria tiene que cumplir. Porque dentro del mundo de la industria tenemos disposiciones corporativas, fiscales, normativas, de normas oficiales mexicanas que son operativas. Y tenemos un mundo de cumplimiento, y además eso, los penalistas no entienden que todos estos instrumentos que forman el compliance, el corporativista los tiene y los ha manejado desde siempre, que son las políticas de lavado de dinero, las políticas de anticorrupción, la política de prevención del acoso sexual y el acoso laboral dentro de las instalaciones, la prevención de riesgos laborales. ¿Para qué? Para que los trabajadores, que son todo lo que es las normas oficiales mexicanas en materia de Secretaría del Trabajo y de Previsión Social para empleos de riesgo o para trabajos de riesgo, trabajos de altura. Todo esto al final, la implementación de todas estas políticas y certificaciones va disminuyendo la posibilidad de la comisión de un delito. Si tú tienes una política anticorrupción y una política de lavado de dinero, en la cual tú capacitas a tus trabajadores para que sepan cuál es la línea, la ética corporativa que debe de seguirse, todo eso vas sumándole, todo eso cuando lo conjuntas, te da el compliance. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Que es la segunda parte que los corporativistas tal vez no podemos hacer si no tenemos todo el conocimiento en materia penal, y que sí, eso es algo que le compete exclusivamente al penalista. ¿Qué es lo que le llaman el criminal compliance? O sea, el compliance es ese instrumento normativo en donde vamos a incluir todas las políticas y todos los documentos, autorizaciones, licencias, patentes inclusive. Por ejemplo, hay algunas industrias, sobre todo de la industria química, que tienen dentro de su operación, son dueñas, no se podría decir que son dueñas, tienen concesionado líneas férreas. Y, por ejemplo, este tipo de industria requiere una política para cuando llega la descarga de mercancía, porque a veces durante el transcurso se sellan los contenedores. ¿Por qué? Porque tú no sabes si en el transcurso todavía se mueve mercancía en nuestro país por líneas férreas, jóvenes. Tú no sabes si a lo mejor se paró en un punto. Tú no sabes si a lo mejor en ese punto en el que se paró llenaron tus contenedores tal vez de sustancias ilícitas. Entonces hay protocolos. Hay protocolos para este tipo de industrias en el que si ellos llegan y al momento de abrir un contenedor se dan cuenta que se violaron los sellos, en ese momento se da parte al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que ellos revisen si la violación a las cabinas no fue consecuencia de que se haya transportado o que se haya utilizado para transportar sustancias, sustancias químicas o drogas, sustancias químicas ilegales,
narcóticos, psicotrópicos o cosas de este tipo. Y lo mismo se aplica, hay también muchísimas políticas de este tipo que se aplican cuando se transporta la mercancía por tierra. Inclusive muchísimas empresas de seguridad privada brindan este tipo de servicio, en donde si el camionero se para en un punto que no está autorizado, le llaman por teléfono y le dicen, ¿por qué estás parado ahí? No, pues es que me descompuse. Ah, bueno, vamos a enviar en este momento asistencia vial, ¿no? Y vamos a llamar en este momento a la Policía Federal para que vaya y custodie el camión. Y que se tenga la seguridad de que no se están utilizando este tipo de vehículos para transportar sustancias ilegales. Ese tipo de políticas son muy dadas de ser analizadas, estudiadas e implementadas por los abogados en materia corporativa. Pero para poder delimitar todo esto, que es en primer lugar el compliance, lo que le llamamos el compliance de manera lata, sin incluirle ninguna otra cosa, nos lleva a que después de esto, o que para implementar este documento de tal forma que nos sirva para delimitar o para evadir o para salvaguardar la responsabilidad penal de la persona moral, ¿qué es lo que se requiere? Un criminal compliance. Para crear el criminal compliance, lo que se hace es primero hacer un estudio de riesgos. Es decir, que tú me digas qué tipo de... ¿Por qué? Porque precisamente como el catálogo es muy amplio, no tenemos que delimitar en industrias en específico, es decir, en la industria química, tal vez en una industria mecánica, en una industria de embotellado, en la industria de la que estás hablando, de la que estás elaborando el compliance, ¿cuáles son los riesgos a los que pudiera someterse esa empresa? Es decir, seguramente no todas las empresas cabría la posibilidad de que cometieran todos los delitos. Dependerá de su operación, dependerá de su giro, dependerá de lo que se dedique. Entonces, a partir de eso, el estudio de riesgos empresariales nos va a delimitar en qué puntos es en los que la industria pudiera comprometerse o pudiera convertirse en una persona a la que se le delimitará una responsabilidad penal. A partir de este análisis del estudio de riesgos, entonces ahí sí, el penalista realizará todos los requerimientos, las políticas que necesito para salvaguardar esta situación. ¿Qué necesito para poder demostrarle a la autoridad que yo hice todo lo necesario para que no se cometieran esos delitos dentro de mi organización, para el debido control? Y entonces, esta parte que forma parte del compliance, que es el criminal compliance, será la que vaya enfocada a los delitos. Porque, ¿cómo vas a demostrar tú que una persona moral a quien estás procesando por X delito no cometió ese delito o no es responsable de ese delito o no se benefició de ese delito si ni siquiera es capaz de cumplir con lo básico? Si no cumples con una licencia de funcionamiento, pues menos vas a cumplir con una licencia a través de la cual deseches tus químicos de manera segura. Por eso es por lo que se requiere de todo este cúmulo de documentos para poder satisfacer ese debido control. Miren, como se los decía, la imputación objetiva de la teoría de riesgos, que esa es la teoría del funcionalismo planteada por Roxin, comenzó desde los años 30 y 40 del siglo pasado. Tiene su auge en el 60 y llega a México hasta este siglo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que es el compliance. Esa es la importancia de el compliance en el mundo empresarial, buscar el medio documental a través del cual, si la persona moral es procesada penalmente, puedas excluirte del delito alegando que tú tienes
todos los medios necesarios y disponibles para poder prevenir ese delito. Y entonces, que si se cometió, fue una persona en específica quien lo hizo. Es decir, yo, empresa, mi objetivo no era cometer ese delito. Si se cometió, entonces yo no soy responsable. Quien es responsable es el que materialmente realizó la conducta. Yo no. Si yo obtuve un beneficio como eso, yo no lo buscaba. Porque mis políticas, porque la forma en la que yo administro mi sociedad, en la que llevo a cabo el debido control, es que este tipo de cosas no deben de realizarse. Las realizó la persona por sí sola, por su propia decisión, no porque yo lo mandara a realizar esa conducta. Digamos que algunos de las referencias de mayor peso que tenemos para estudiar el compliance, fíjense que de alguna forma no es en Estados Unidos en donde se tienen este tipo de modelos. El modelo más cercano, el modelo más eficaz es el modelo del Código Penal Español en el 2010. En este introdujo por primera vez también ellos, 2010, nosotros lo hicimos un par de 6 años después. Ellos son quienes introducen por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, vamos atrasados, pero no vamos tan atrasados en lo relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No vamos tan atrasados en eso, vamos atrasados en las teorías funcionalistas del derecho penal, en la delimitación de la responsabilidad penal de los delitos y evidentemente en el tema del sistema acusatorio. Entonces, ellos son quienes en el 2010 hacen esta reforma, pero aquí lo que les decía, las empresas españolas de cualquier tamaño deben de tener un program compliance, un programa de cumplimiento, un programa de compliance. Aquí ellos, en el Código Penal, al delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hacen obligatorio el que todas las empresas de cualquier nivel, de cualquier tamaño, es su obligación tener el compliance. Por eso es por lo que ellos son mejor referencia, porque al final, como todas las empresas deben de tenerlo, entonces son quienes tienen más adelantos, más estudios y tienen más claro cómo es que se realiza. También Colombia tiene esta misma disposición. Colombia toma este mismo código para su operación y en Colombia también todas las empresas deben de tener, nada más que ellos lo delimitan en 2 rubros, deben de tener una política de lavado de dinero y anticorrupción y recursos de procedencia ilícita, así como enriquecimiento ilícito. Ellos deben de tener una política especial para eso y aparte su compliance. Eso es lo que hacen los colombianos. También en Colombia ellos están muy, muy, muy avanzados en el tema de la elaboración de los compliance. Este tema de España tiene ya como sus antecedentes en la cultura anglosajona, en Estados Unidos, en los años 70 y 80. Solamente que en Estados Unidos el compliance se lleva a cabo solamente como un elemento de autorregulación. Es que desafortunadamente en México no tenemos una cultura de autorregulación, ¿no? Si no nos obligas a que lo hagamos, no lo vamos a hacer, ¿no? Y los países europeos y Estados Unidos tienen mucha cultura empresarial, hay una gran cultura empresarial. Entonces, las empresas están acostumbradas a cumplir, además de porque les da muchísimos estímulos fiscales y porque las hace competitivas dentro de las industrias de los países, tienen una identidad de cumplimiento, ¿no? No necesitan que el Estado mexicano, perdón, que los estados los estén ahí como a fuerza tienes que cumplir. Aquí en México sí, si no están atrás de nosotros, no lo hacemos. Entonces en Estados Unidos surge así el compliance, surge como un medio de autorregulación. Esto como consecuencia, pues, de toda la situación financiera que afectó a varias compañías en el 77, y aquí es cuando incluyen, pues, requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos y de libros y registros corporativos y contables.
Eso era lo que les platicaba. En Colombia se hace muchísimo esto. Realmente existe una cultura en Colombia que está empujando desde hace 30, 40 años por la estabilidad económica. Inclusive los colombianos lo dicen, ¿no? Los colombianos dicen, a donde va México, nosotros ya estuvimos y ya fuimos hacia allá, ¿no? Esta naturalización del narcotráfico, estas cultura del narcotráfico, es algo que Colombia tiene muchos años viviendo con eso. En los 80s ellos estaban en el punto en el que nosotros estamos y ellos inclusive son el primer país en América Latina en incursionar en el sistema acusatorio. Ellos, su sistema acusatorio es ya, la verdad es que México debió de haber tomado más el modelo de Colombia de su sistema acusatorio, porque ellos lo tienen más que superado y que precisamente lo hicieron por lo mismo, ¿no? Como ellos tenían un sistema de justicia violatorio de derechos y lo que querían era combatir al narcotráfico, pues no lo puedes combatir si no tienes un sistema de justicia ideal. Entonces, precisamente ellos, con este objetivo de poder dar una estructura y una estabilidad económica a las empresas, y no poner en riesgo, evidentemente, la estabilidad de estas empresas, porque ellos entienden y reconocen perfectamente que las empresas son quienes dan las fuentes de ingresos, ¿no? Ellos son quienes dan empleos, ellos son quienes generan dinero, quienes mueven el dinero en el país y por lo tanto debemos de hacer lo posible por procurar que éstas estén libres de corrupción y que además brinden al Estado pues una construcción económica pacífica y de un desarrollo económico que obviamente evite volver a estas situaciones de violencia, de narcotráfico que vivió tan Colombia de una manera tan cruda, porque para ellos es eso, ¿no? Quieres sacar a la gente de los cárteles, quieres combatir el narcotráfico, combátelo con trabajo, combátelo con buenas condiciones para todos, combátelos con que todas las personas, con que todos los ciudadanos tengan lo mínimo, ¿no? Y al final, sí, sus salarios son mucho más bajos. Para ellos el salario de los mexicanos es, ¿cómo es posible que tú ganes ese salario? Sí, al final la moneda colombiana casi tiene el mismo poder adquisitivo que la de México, pero ellos tienen una economía más estable. Eso les permite, en su gran mayoría, tener lo básico por lo menos, ¿no? En el peor de los casos, la gran mayoría de la población colombiana, la gran mayoría, no toda, porque sigue teniendo un alto grado de pobreza extrema, sí tienen servicios básicos. Esto a partir de todas estas políticas que le han dado estabilidad a la industria y eso es el objetivo de este sistema de gestión del compliance. Entonces, en este sentido, como se los decía, este sistema de gestión del compliance nos va a hablar de principios de buen gobierno. Buen gobierno, ¿a qué se refiere? No se refiere al gobierno de los estados, sino se refiere al sistema que gobierna la estructura empresarial. Eso es un buen gobierno, ¿no? Obviamente un análisis de riesgos internos y externos, las políticas que suman al compliance y la identificación, análisis y evaluación de los riesgos para desarrollar desde esta perspectiva objetivos a corto y largo plazo. Que estas políticas no se queden solo en papel, sino que realmente se planifiquen, se operen y se controlen, es decir, que se desarrollen, se lleven a cabo y se esté vigilando su cumplimiento. De ahí que el compliance, para que esta parte de implementación se lleve a cabo, requiere de algo que le llaman oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento es el encargado de implementar y de evaluar el desempeño del compliance, es decir, de estar vigilando que no sea solo papel, que realmente se lleve a la realidad operativa todo lo que está en el papel. Esto como consecuencia, y de verdad que yo lo he visto, las empresas que han sido, en mi caso, pymes, en donde he implementado compliance, realmente se ve la mejora. ¿Por qué?
porque al final estructuras las empresas y es como consecuencia que la organización, la administración, no haya fuga de capitales, no haya fuga de talentos, no se gaste en temas de corrupción, porque eso es algo que desgasta mucho a la industria, el tener que estar pagando por permisos, el tener que estarle, pues que estar entrando a este mundo de la corrupción genera un desgaste económico muy fuerte para las pymes, que cuando tú tienes un compliance, cuando empiezas a tener todo en orden, eso hace que más difícilmente puedas prestarte a la corrupción. ¿Por qué? Porque si llega un inspector de donde quieras, de la Secretaría del Trabajo, de la delegación, de donde quieras, tengo todos mis permisos, cumplo con todos mis requisitos y no me voy a prestar a darte dinero. Si me vas a levantar un acta administrativa, si me quieres clausurar, haz lo que tengas que hacer. Aquí está mi compliance, yo cumplo con todo lo que la industria me pide y además me autorregulo y además tengo certificaciones de las secretarías de Estado. Entonces, al final, eso va ayudando a la sanidad de las finanzas de las empresas. Esto lleva sin lugar a dudas a una mejora continua. A delimitar muy bien las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización, sus funciones, y eso hace organigramas con fuerza, fortalecidos a través de un compromiso que tiene cada una de las áreas dentro de las empresas. Ahora, dentro de esto, yo particularmente soy la forma en la que yo realizo los compliance es a través del apoyo de las ciencias forenses. ¿Por qué? Obviamente de lo que es la criminología, la criminalista, la psiquiatría forense, la medicina forense, son las ramas, documentoscopía, grafoscopía, son de donde más me apoyo para llevar a cabo. ¿Esto por qué, jóvenes? Porque los casos que han sido solamente 2 que he tenido en materia de proceso, de que quieren delimitar la responsabilidad penal de empresas que yo represento, me he dado cuenta que si tú tienes un compliance muy bonito, que dice que cumples, pero no está documentado de manera correcta a través de ciencias forenses, o sea, demostrar no solamente que se está llevando a la realidad, sino que además no se hizo pensado en, yo creo que esto es lo que va a servir. Yo creo que esto va a disminuir el riesgo. No, sino que se lleva a cabo a través del respaldo de las ciencias forenses, a través de demostrar que este papel se está llevando a cabo, se está documentando y se realizó con el apoyo de ciencias forenses. Algo tan sencillo. Los exámenes psicológicos, psicométricos y de personalidad que realizas dentro de una industria para puestos directivos. Cuando yo lancé la convocatoria, no solamente lancé la convocatoria con un perfil, sino además que a las personas que quiero que formen parte, que sean mis administradores, que sean mis contadores, que sean gente que tiene acceso a dinero y a funciones de mucho riesgo dentro de la empresa, les hago exámenes psicológicos vastos. ¿Para qué? Para poder contratar dentro de lo posible a alguien que tenga los menos factores necesarios para poder delinquir, que es como lo hacen las procuradurías, como lo hace el gobierno, que le llaman ellos los controles, ¿no? Los estudios de, ay, se me acaba de ir el nombre, perdón, ahorita recuerdo, de confianza, ¿no? Los estudios de confianza, le llaman algo así, que son estudios psicológicos que les realizan para ciertos niveles de puestos y que si tú sales ahí como con ciertas tendencias, narcisistas, cosas de ese tipo, no te contratan porque dicen, es que no pasaste los exámenes, tu perfil no se adapta a lo que el puesto requiere. Este tipo de cosas que evidentemente se apoyan con la psicología forense, en el caso de los estudios que se hacen para delimitar si una persona tiene tendencias a delinquir, todo esto le va robusteciendo los compliance, los va haciendo documentos que en el momento en el que se dé una contingencia van a causar a el juzgador una duda razonable, van a causar al juzgador
la certeza de que la empresa hizo todo lo posible, que no es responsable del ilícito que se cometió. Dentro de eso existen ya varios otros mecanismos que le dan estructura, como es la comunicación de riesgos, que es lo que les decía, que son consultados por expertos, en los cuales, inclusive muchos de ellos certificados, que son los que van a delimitar este intercambio de información y estos factores de riesgos dentro de la empresa. Esos son otros elementos que se requieren para el compliance. Los gestores de riesgos, los evaluadores de riesgos, los investigadores, todos estos son elementos que se requieren para poder hacer un compliance con fuerza jurídica. Esto en diferentes medios, dependiendo de las industrias, es a donde van a ir enfocados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa de compliance? Pues su objetivo va a ser demostrar que yo hice todo lo posible porque dentro de mi organización no se cometieran delitos y además nos llevó y nos abrió otro rubro al que tampoco estamos acostumbrados en México, prevenir el delito. En México no prevenimos el delito, en México castigamos el delito, pero no tenemos medios para la prevención del delito. Y el compliance es lo que intenta prevenir la comisión del delito. Entonces, quiero concluir con hacer ver que dentro del mundo empresarial se abrió, gracias a todo lo que les acabo de platicar, una rama de conocimiento que jamás pensamos los que nos hemos dedicado a esto y los penalistas y los corporativistas, jamás pensamos que llegaría un momento en el que nos tomaríamos de las manos para poder abrir esta nueva rama de conocimiento que nos llevara a empezar a tirar muchísimos cosas entendidas, ¿no? Cosas dichas que teníamos de la forma en la que se procesaba a los imputados, de la forma en la que llevábamos a cabo nuestras actividades corporativas, en la forma en la que administrábamos nuestras empresas, hablándose, porque además las empresas a las que yo he tenido la oportunidad de crear una defensa en materia de delitos no son las grandes empresas, son pequeñas y medianas empresas, no son pymes. Empresas que por alguna razón terminan estando inmiscuidas en un tema de delincuencia organizada o de narcotráfico y que al final son empresas que generan muchos empleos, son empresas que generan y que aportan mucho a nuestra sociedad. Parte del objetivo por el cual yo intento llevar esta información, intento especializarme en esto, es precisamente para poder cambiar la cultura en México, para poder cambiar la cultura en la que administramos nuestras empresas en México. En México estamos acostumbrados a los changarros, no estamos acostumbrados a pensar en grande, no estamos acostumbrados a tener empresas fortalecidas y tener empresas que cumplan y que quieran cumplir, porque no le vemos un beneficio. Al final, esta nueva rama de conocimiento nos abrió ese panorama, esa posibilidad de autorregularnos, de cumplir y de prevenir los delitos dentro de nuestra sociedad y que yo espero que de una u otra forma, tarde o temprano, esto termine impactando a la sociedad. Estos cambios que se han hecho dentro del mundo empresarial terminen aportando a la vida diaria y empecemos con esta nueva cultura de prevenir el delito a todos los niveles y de hacernos responsables por aquellas conductas que, aunque de manera directa no constituyen un delito, sí crean los medios idóneos para que alguien los cometa. No porque esto es algo que se empieza a entender dentro del mundo empresarial, pero que difícilmente vamos a poder entender y trasladar a la sociedad. Chicos, eso sería todo de mi parte respecto al tema. Me encantaría escucharlos, qué piensan, qué dudas tienen.
No, pues, de mi Profesora, parte, no. yo sí tengo, ¿Quién? ¿Dayana o Mara? ¿Quién me dijo primero? no sé si, Una manita para que lo hagamos en orden. Adelante, Dayana. pero creo que fue Mara, profesora. Bueno, quien quiera, adelante, chicas. Mara o... Es que creo que ella y yo tenemos la misma duda, así que adelante, Dayana, puedes hablar. Ah, ok. Sí, es que la verdad no le entendí. Bueno, no alcancé a notar lo de culpabilidad. Lo Creo de que dio unas características o algo así. responsabilidad penal de las personas morales. Sí, creo que sí, nada más en eso. A ver, vamos a verla. ¿A cuál te...? Supongo que te refieres al... ¿Qué es lo que se requiere para que se delimite la responsabilidad penal de la persona moral? No sé si a eso te refieres, Dayana. Es decir, que hayan sido cometidos en su nombre y que la sociedad tenga la sociedad mercantil, la persona moral, tenga el beneficio de la comisión de ese delito. Y que no haya llevado a cabo dentro de su operación un debido control. No haya hecho nada por prevenir la comisión de ese delito. No sé si a eso te refieres, Dayana. Sí, profesora, muchas gracias. De nada, de nada. Gracias, gracias, maestra Angélica. Jocelyn, muchas gracias. Gracias, Sofía. ¿Alguna duda, chicos, que tengan? ¿Nada? ¿Seguro? Ay, ven. Miss, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Mel? Entonces el compliance funcionaría como un plan para prevenir los delitos o no? Sí, en parte. Digamos que desde la perspectiva del derecho penal, el compliance es un medio de prueba. Un medio de prueba para deslindar la responsabilidad penal. Desde la perspectiva penal. Desde la perspectiva también penal, es un medio para prevenir el delito. Y desde la perspectiva corporativa, es un programa de autorregulación. Ah, ok, Miss, sí, ya. Muchas gracias. De nada, de nada. Adelante, Sofía, creo que querías participar. Sí, Miss, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, corazón? ¿El compliance también aplica en las empresas pequeñas o solo en las empresas grandes? O sea, a lo que me refiero, perdón, todas las empresas tendrían que tener como estos pasos a seguir o como esta prevención, o solamente son ciertos. El ideal es que todas las empresas lo tengan, es decir, el compliance es un traje a la medida. No se trata de que yo te voy a dar a ti cargas, a ti pequeña industria, que la ley no te pide, pero tampoco el que tu operación sea pequeña significa que no corres riesgos y que no es posible que dentro de tu operación se lleven a cabo delitos, ¿no? Porque al final los delitos pueden llevarse a cualquier nivel. Entonces, lo ideal es que todas las empresas empezaran como en España, sin importar su tamaño, empezaran a tener compliance, se volviera obligatorio. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero, pues aquí en México no es obligatorio. La realidad es que no es obligatorio. Son solamente por este tipo de... ¿Cómo? ¿Usted cree que algún día llegue a ser obligatorio aquí en México? Yo creo que sí, pero quién sabe cuántos años pasen para eso. Yo creo que sí, la tendencia va a que se vuelva obligatorio, porque es un medio de autorregulación muy bueno, muy eficaz. Realmente sí, inclusive en México existe una norma oficial mexicana en materia de compliance, emitida por la Secretaría de Economía. Entonces, al final, la única forma en la que se cumple aquí en México, desafortunadamente, va a ser haciéndola obligatoria. Han existido reformas que se han estado gestionando los dos últimos
los 2 últimos años, en las que se está intentando buscar medios fiscales o algunas, ¿cómo se puede decir? Incentivos para que la industria lo haga de manera voluntaria y para las industrias más complejas hacerlo obligatorio. O sea, para las pymes tal vez no, pero sí para las industrias que ya tienen una operación más grande, sí hacerlo obligatorio. Pero al final, pues no se quiere hacer en México. Esa es la realidad. Hay muchos intereses económicos que van a tardar, van a retardar ese proceso de cultura corporativa, porque realmente es eso. El compliance es un tema de cultura corporativa. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Maestra. ¿Quién dijo? Yo. Adelante. Mara. Adelante, Mara. O sea, esto quiere decir que el compliance abarca tanto en pequeñas o grandes empresas como su método de autorregulación. Exactamente. Ok, muchas gracias. Nos dice por acá Jocelyn. Dice, con la cantidad de aspecto que tiene que cubrir una empresa, es impresionante la importancia del compliance. Sí, realmente es muy beneficioso. Se los digo yo que lo he implementado. Tardas, dependiendo del tamaño de la industria, tardas en poder implementarlo al 100%, te puedes llevar de 6 meses a 1 año, dependiendo de la operación. Si es una operación muy grande, pues sí, evidentemente te vas a tardar más, pero los beneficios se ven enseguida. Enseguida se empiezan a ver beneficios operacionales, de funcionamiento y financieros. Muchas gracias a ti, Melissa. Maestra Fabiola, ¿quería participar? Por ahí que creo que habla. No, maestra, bueno, sí, definitivamente un tema sumamente importante para el tema empresarial. Generalmente los chicos no conocen este tema, es un tema que de hecho ni siquiera se maneja en los temarios como tal, pues. En ninguno, Entonces, en ninguna universidad. Así es, en ninguna universidad. Entonces, definitivamente, pues es un tema que debía tomarse en consideración para considerarlo en una plática, como la acaba de mencionar y como la acaba de dar usted. Felicidades, maestra, le agradezco muchísimo su participación. Jóvenes, gracias por haber estado también aquí. Bueno, ahí están las felicitaciones, maestra, de los chicos también, el interés que tienen en su exposición. Y pues le damos las gracias también en nombre de la universidad por haber participado en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted, maestra. Chicos, que tengan muy bonita tarde y excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Buena tarde. Muchas gracias, profesora, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, bonito fin. Gracias, profesora. Bye, Cristal. Bye, chicos. Nos vemos pronto. Hasta luego, profesora.